Hola, buenas tardes. Les quería comentar sobre la bibliografía contemporánea que vamos a utilizar en la cátedra. Ya le habíamos hablado algo de lo que va a ser lo que es la bibliografía antigua, que es lo que se utiliza para tomar la fuente, sobre todo en los presocráticos. Y ahora les voy a comentar en general cuáles son los libros modernos que se pueden utilizar, lo que serían los equivalentes a los manuales, o libros canónicos casi, digamos, libros que se utilizan mucho para investigar sobre filosofía antigua y puntualmente ahora los presocráticos. Al principio de la materia algo se comentó sobre mitología, si bien no es un tema central en la materia, igual les comento que van a encontrar mucha bibliografía, hay muchos textos, uno muy interesante es este de los mitos griegos de Robert Graves. Eh, bueno, este autor está en dos tomos, describe todo lo que es la mitología antigua. eh, es muy interesante para tomarlo como lectura recreativa, es muy bueno en ese aspecto. Libros de mitología hay una enorme cantidad, que algunos son muy ilustrados, otros no tanto, pero bueno, eso queda a criterio de cada uno, que es lo que le puede resultar interesante. Garibay es un autor que escribió un texto que se llama Mitología griega, que es un diccionario, es decir, buscamos directamente sobre quién queremos investigar algo y en forma muy escueta y somera lo describe. Por ejemplo, si queremos investigar sobre, por ejemplo, la figura de Deucalión y el diluvio, la buscamos acá directamente y tiene un apartado específicamente sobre el caso. Está muy interesante y prácticamente podemos encontrar toda cita que haya sobre mitología, la vamos a encontrar en este libro y vamos a poder sacarnos la duda de a qué se refería. Puntualmente para la materia, un libro clásico, que eso lo van a ver mucho, es este. Paideia es un libro de Werner Jäger, que es un clásico porque es un libro muy viejo, es grande como verán, tiene más de 1000 hojas. Describe mucho lo que fue la educación griega, digamos, ahí vienen las palabras, el conjunto del saber griego, la civilización, la tradición, la cultura griega, lo describe en este libro. Puntualmente se dificulta cuando buscamos temas específicos, es decir, cuando queremos hacer una lectura general o generalista, este libro es muy bueno. Ahora, cuando buscamos la cita, la mención puntual, ahí ya es un poco más complicado. De todas maneras, es un texto que hay que tenerlo en cuenta porque lo van a ver citado muchas veces. Werner Jäger. Este fue un filólogo que fue germano-estadounidense, ¿no? O sea, nació en Alemania y se especializó en Aristóteles, era un aristotélico. Otro libro, que este también es casi un clásico, es Kirk, los filósofos presocráticos. Kirk, Raven y Schonfield. Este libro es una historia crítica con una selección de textos, es decir, menciona a los presocráticos, todos los filósofos griegos anteriores a Sócrates, naturalmente, ahí termina el libro, ¿no? Con citas puntuales sobre ellos. Entonces, es muy interesante el aparato crítico que tiene. El aparato crítico es la discusión que generan los autores modernos sobre un tema puntual, ¿no? O particular, a veces una frase o a veces incluso una palabra. Entonces, puede ser engorroso, pero nos sirve para hacer trabajos. Es decir, cuando nosotros estamos investigando un tema puntual, particular, este libro nos da muchas referencias a autores modernos, si bien no tan contemporáneo, porque ya es un libro que tiene sus años, y el autor ya murió hace años, de todas maneras es casi un clásico. Es muy interesante. Kirk tiene varios libros además. Otro libro de este tenor es Guthrie, se escribe Guthrie, Guthrie, que escribió la historia de la filosofía griega en 6 tomos, son los famosos libros de tapas rojas y letras doradas. También es un clásico, es como Kirk, que fue un británico, un escocés, el autor, que, que es considerado referencial, es muy interesante. Otro libro más cercano a nosotros es Mondolfo. Rodolfo Mondolfo fue un italiano que vino a Argentina y
dio filosofía durante años en varios lugares. Tiene varios textos muy interesantes, puede estar un poco desactualizado quizás, pero el aparato crítico que tiene es muy bueno y es una visión de la filosofía cercana a nosotros por el origen que tenía este investigador. Escribió sobre Sócrates, tiene varios libros sobre Sócrates, sobre Heráclito. Este, por ejemplo, es un libro sobre Heráclito que le escribió. Menciona muchas citas, tiene un aparato crítico muy interesante y si ven un libro de la posibilidad de comprar un libro de Mondolfo es una buena elección. Otro autor, en este caso argentino, también es Conrado Egers-Lan. Escribió varios textos, uno de los más famosos es Los filósofos presocráticos, que sale en la edición Gredos. En la versión vieja, que es esta del año 2000, son 3 tomos, 3 o 4 tomos, y hay una versión moderna de 2 tomos. Es muy bueno porque toma la mayor parte de las citas conocidas de cada uno de estos autores presocráticos y desarrolla un aparato crítico muy complejo alrededor de cada una de estas citas. Entonces, si nosotros puntualmente buscamos una particularidad de un autor, la que sea, lo buscamos acá y seguro que no vamos a encontrar mucho material. Él escribió varios textos y fue el fundador, Egerland, el fundador de la Sociedad Platónica Internacional. La pueden buscar en la web. Es una sociedad donde muchos investigadores publican material puntualmente sobre Platón. Otro libro que también me gustaría mencionarles es, o mejor dicho, otro autor que me gustaría mencionarle es Néstor Luis Cordero, también es argentino. Escribió varios textos, este por ejemplo puntualmente es de Heráclito. Escribió también La invención de la filosofía, uno sobre Parménides, Siendo se es, se llama el libro, Siendo se es, de Parménides, donde describe el poema de Parménides y un aparato crítico muy actualizado, muy moderno, sobre lo que es en sí el poema. Bueno, otro autor también cercano y muy interesante es Cornavaca. Ramón Cornavaca escribió Los Presocráticos, que es este libro de acá, Presocráticos, los fragmentos, puntualmente, está en 2 tomos. Este también es un autor que tiene un aparato crítico muy importante. Está muy bueno tomar un fragmento de un determinado presocrático, analizarlo con Cornavaca y después ver lo mismo de Conrado Eger, por ejemplo, Egerland, y compararlos. Los aparatos críticos en este caso están bastante actualizados. Giovanni Reale es un autor que también lo va a encontrar, en la historia de la filosofía, tiene un libro que se llama Historia de la filosofía, en este caso la 1, que es la que nos compete a nosotros, la presocrática, e Historia del pensamiento filosófico y científico, también el tomo 1, el que nos compete a nosotros. Giovanni Reale escribió con Darío Antiseri. También es muy recomendable y toma todo lo que es la filosofía presocrática en su conjunto. Finalmente les comento este otro libro de un autor escocés también, Copleston, Frederick Copleston, escribió Historia de la Filosofía, son 4 tomos, el que a nosotros nos interesa el tomo 1, la mitad del tomo 1 en realidad, que es Grecia y Roma, la filosofía de Grecia y Roma. No quiero dejar de mencionarles otro tipo de libros que pueden encontrar, a veces en kioscos de revistas o en librerías, que tienen su utilidad relativa, pero tal vez por fuera de lo académico, pero es interesante, sobre todo para los que hagan el profesorado. Por ejemplo, esta colección para principiantes, que se llama Filosofía, bueno, puntualmente este libro sobre filosofía griega, es un librito que es muy general, pero está muy ilustrado. Entonces, al estar muy ilustrado, permite a un profesor por ahí tomar unas ideas de forma más clara. Puede servir como introducción, por supuesto. Otros textos que también se pueden encontrar de bajos costos, por ejemplo, los clásicos universales, textos presocráticos.
Es una colección, a mí me sorprendió muy interesante porque se basa en la cita de los autores, esto que menciona acá, Heráclito, Parménides y Empédocles. Puntualmente la cita tiene un aparato crítico muy reducido, pero es la traducción literal de las citas como se suelen utilizar con frecuencia. De Diels Kars, que fue un alemán, un par de alemanes filólogos que recopilaron de cada uno de los autores de la antigüedad todas las veces que eran citados por otros autores. Entonces sirve como material de referencia y está interesante. Esto también se pueden conseguir, por ejemplo, en, en algunos kioscos y librerías. Son textos reducidos, pero escuetos, le diría, pero interesantes para comenzar a investigar o para ver un autor en particular. Acá hay otro, por ejemplo, de otra editorial, Heráclito y Parménides. Es interesante porque estos dos autores fueron bastante contrapuestos, como estuvimos viendo, y está interesante la comparación entre uno y otro, que es lo que proponía un autor y el otro autor. Son libros reducidos, cortos, pero en lo sustancial no tienen aparato crítico, pero en lo sustancial transmiten la idea de los autores, que por ahí para empezar es interesante. Por último, les quería comentar un diccionario de filosofía, tal vez un clásico, de José Ferrater Mora, sirve para toda la carrera. Es un diccionario donde ustedes pueden encontrar términos y conceptos que se utilizan en la filosofía y que a veces uno no tiene la idea clara de a qué se refieren. Eh, es un libro de una edición relativamente accesible, así que es para tenerlo en cuenta también. Bueno, con esto le quería hacer una idea general, un pantallazo de algunos autores, la mayoría que se utilizan en la filosofía presocrática, como para tener en cuenta si uno quiere complementar lo que vemos en clase, bueno, para considerarlo. Bueno, muchas gracias.